lo largo de nuestro planeta, la humanidad ha levantado hogares en sitios donde la vida parecía imposible. Pueblos que solo pueden abandonar navegando entre icebergs colosales. Aldeas aferradas a volcanes que en cualquier momento pueden despertar con furia. Templos equilibrados en la cima de montañas, a medio camino entre el cielo y la tierra. Pero la gente no solo sobrevive ahí, los llama hogar. Una y otra vez, los seres humanos han decidido vivir al borde del abismo. Y en ningún lugar eso queda más claro que en las altas montañas de China, donde encontramos algo que parece sacado de un sueño imposible. Emergiendo entre las nieblas de la provincia de Guizhou, el monte Fanjing se corona con templos que parecen flotar sostenidos únicamente por el aire. 2 templos budistas se alzan de manera inverosímil sobre 2 picos distintos de una aguja rocosa tan delgada como una lanceta a más de 2.500 metros de altitud. Solo un puente los une, tendido entre el cielo y la tierra. Construidos hace más de 500 años, los templos fueron anclados directamente a la roca viva. Durante siglos, los monjes han vivido y rezado en estos santuarios suspendidos en el cielo, subiendo provisiones por más de 8.000 escalones de piedra tallados a mano en la pared casi vertical de la montaña. Los peregrinos ascienden entre nubes hasta templos donde el aire es tan tenue que cada respiración se convierte en oración. Esa montaña es tan sagrada y tan traicionera que llegar a la cima sigue siendo un acto de fe tanto como de resistencia física. Si te está gustando el video, suscríbete para no perderte más historias como estas. Pero otros encontraron refugio no subiendo, sino excavando hacia abajo. En Coober Pedy el sol no amanece, castiga. 50 grados centígrados, día tras día sin piedad. Por eso casi todos viven bajo tierra, tallados en la roca sólida. Casas, tiendas, bares e incluso la iglesia permanecen escondidos en la frescura eterna de la oscuridad subterránea. Pozos de ventilación perforados en la arenisca mantienen el aire respirable y convierten antiguos túneles de minas en barrios completos. Lo que empezó como pura supervivencia terminó siendo toda una ciudad bajo la superficie. Pero el suelo firme puede engañar. En Islandia, el pueblo pesquero de Grindavik vive a la sombra de un volcán activo donde los habitantes suelen ver la roca fundida, iluminando el horizonte como un recordatorio ardiente de su existencia precaria. Pero eso no es todo. El pueblo también es una zona sísmica extrema que recibe, en promedio, 25.000 terremotos al año. La tierra bajo sus pies es absolutamente impredecible, aunque no debería sorprender. Construyeron sus casas sobre campos de lava solidificada por donde antes corría magma ardiente. Los vecinos viven con los nervios a flor de piel, sabiendo que en cualquier momento ríos de lava fundida podrían irrumpir en sus calles sin que puedan hacer absolutamente nada para detenerlos. Cuando el volcán decide desatar su ira, barrios enteros deben evacuar mientras el flujo imparable devora todo a su paso. Y para sumar preocupación, muy cerca está la planta geotérmica de Svartsengi, situada justo en la posible trayectoria de destrucción del volcán. Da miedo siquiera imaginar el daño que causaría si la planta fuera alcanzada por la lava. Esta es la vida al borde mismo de la creación. Mientras tanto, en China el problema no es el suelo inestable, sino que casi no hay suelo.
Apretada entre paredes montañosas gigantescas, la ciudad china de Yanjin se extiende en un valle tan estrecho que en algunos puntos apenas mide 30 metros de ancho. Más de 400.000 habitantes viven hacinados en este corredor natural, sostenidos por muros de contención aterrazados y cimentaciones escalonadas que impiden que barrios enteros se deslicen al río. Los edificios trepan por las laderas porque no queda otro lugar, creando lo que podría ser la metrópoli más delgada del mundo, que se extiende kilómetros y kilómetros a lo largo del fondo del valle. A medio mundo de distancia, otra comunidad también ha dominado el arte de vivir al límite. Encajado al borde de un acantilado basáltico de 50 metros, el pueblo español de Castellfollit de la Roca es, en su punto más estrecho, literalmente ancho como 2 casas. Todo el asentamiento medieval se equilibra sobre una cresta afilada como navaja de roca volcánica, con edificios tan juntos que los vecinos pueden darse la mano cruzando la calle. Desde abajo, el pueblo parece tallado directamente del acantilado, y no anda lejos de la verdad. Las casas se construyeron con el mismo basalto sobre el que se alzan, cortando piedra de la pared y apilándola de nuevo. Cada paso hacia el centro del pueblo te acerca más al precipicio, donde los muros medievales cumplían doble función: defensa contra enemigos y protección para no despeñarse al abismo. Pero hay sitios que hacen que los bordes de acantilados parezcan acogedores, como aquellos pueblos donde morir está literalmente prohibido. En Longyearbyen, Svalbard, los cuerpos no se descomponen por el permafrost, quedan perfectamente conservados para siempre. Por eso está prohibido morirse allí. Cuando alguien enferma gravemente, debe viajar a la Noruega continental no para curarse, sino para asegurarse de no morir en un lugar donde la tierra se niega a reclamarlos. Aquí, cerca del Polo Norte, todos llevan rifle no por delincuencia, sino por osos polares. El sol desaparece meses enteros y sume al pueblo en una noche ártica interminable. Luego regresa con meses de sol de medianoche, donde las 3 de la mañana parecen las 3 de la tarde. Enterrado en el hielo ártico, este pueblo guarda la última póliza de seguro de la humanidad, el Banco Mundial de Semillas. En su interior, más de 1 millón de semillas permanecen congeladas tras puertas blindadas. Trigo, arroz, maíz y cultivos de todos los rincones del planeta. Si una catástrofe arrasa los campos, esas semillas están ahí para devolver a la vida nuestra alimentación. Luego están los lugares que hacen que las reglas de Longyearbyen parezcan razonables. Tallado en un acantilado completamente vertical a 2.580 metros de altura, Abuna Yematagu exige una de las peregrinaciones más peligrosas del mundo. Para rezar aquí, familias enteras escalan descalzas paredes de roca, agarrándose a presas talladas hace 1.500 años. El camino se reduce a repisas, donde un solo paso en falso significa la muerte. Y aún así, esa escalada se hace todos los domingos. Dentro, la roca brilla con frescos antiguos pintados por monjes que subieron los pigmentos por la misma ruta mortal. Frente a las costas de Inglaterra, el mar ofrece su propia versión de vida precaria. Emergiendo del Mar del Norte, la isla rocosa de Lindisfarne lleva más de 1.300 años siendo hogar de monjes, pescadores y valientes habitantes.
Este peñasco azotado por el viento, coronado por ruinas antiguas, y un pequeño pueblo parece solo otro asentamiento costero remoto al borde de Inglaterra. Pero eso ni siquiera es lo imposible. 2 veces al día, toda la isla desaparece del mapa. Conectada a Inglaterra continental por una calzada que queda sumergida con la marea alta, Lindisfarne queda aislada durante horas. Si no calculas bien el horario, quedas atrapado en la isla o varado en tierra firme. A pesar de los carteles con los horarios de mareas, cada año alguien calcula mal la paciencia del mar y ve cómo su coche es tragado por las aguas. Sin embargo, algunos desaparecimientos son mucho más misteriosos que las mareas. En la selva de Guatemala, la ciudad maya de Tikal cuenta una historia de ambición devorada por el tiempo. Pirámides gigantes de caliza se alzan sobre la copa de los árboles como rascacielos antiguos, sus cumbres aún apuntando hacia dioses que ya no escuchan. En su apogeo, decenas de miles de personas prosperaron aquí. Un centro metropolitano donde hoy las ciudades modernas apenas sobreviven. Construyeron calzadas, palacios y observatorios que seguían los movimientos celestes con precisión imposible. Luego, hacia el año 900 después de Cristo, simplemente se marcharon. La selva lo tragó todo. Enredaderas sobre templos, raíces partiendo cimientos, árboles creciendo a través de suelos de piedra. Durante siglos, Tikal fue solo leyenda hasta que exploradores talaron la vegetación y encontraron una ciudad borrada por la naturaleza. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido como este. Y en el Amazonas, 500,000 de personas eligieron quedarse y pelear con la madre naturaleza. Iquitos flota en medio de la selva como un sueño imposible. 500,000 de habitantes en una ciudad sin conexión por carretera en 400 kilómetros a la redonda. Para llegar a la civilización hay que volar sobre un tapiz verde sin fin o navegar ríos que serpentean días enteros por la selva. Delfines rosados emergen en esas mismas aguas turbias. Anacondas cazan en pantanos a pocas cuadras del centro. Caimanes pasan silenciosos junto a mercados flotantes. En Iquitos, nunca estás a más de unas calles de algo que puede matarte, y nunca a más de un viaje en bote del lugar con mayor biodiversidad del planeta. Aferrado a los acantilados del Mar Negro en Turquía, el monasterio de Sümela parece flotar en el aire. Construido en una pared rocosa vertical a 1,200 metros sobre el fondo del valle, este monasterio bizantino lleva más de 1,600 años colgando del risco. El complejo fue excavado directamente en cuevas naturales y salientes, con salas y cámaras decoradas con frescos construidas dentro de la misma roca. Cuando los monjes empezaron a tallar estas cámaras imposibles, la gente aún escribía en pergamino con pluma de ganso. La imprenta tardaría 1,000 años más en inventarse. Pero algunos encontraron una solución más original. En el lago Titicaca, Perú, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, el pueblo Uros ha construido islas flotantes con totora, la caña que crece en las orillas. Estas islas vivas, constantemente reconstruidas a medida que la totora se pudre, representan quizá la solución más elegante de la humanidad al problema del territorio. Cuando no puedes poseer la tierra,
fabrica la tuya propia. Tan únicas son estas viviendas de totora que se han convertido en uno de los destinos turísticos más buscados de Sudamérica. Y otros encontraron libertad no fabricando tierra, sino renunciando a ella o por completo. En las estepas de Mongolia, el vacío se convierte en forma de vida. Aquí puedes cabalgar días enteros y no ver más que hierba y cielo. Sin carreteras, sin vecinos. Solo un vacío que te hace sentir diminuto y completamente libre al mismo tiempo. Sus casas viajan con las estaciones. Una sola yurta, todo lo que una familia necesita para sobrevivir, se desmonta en menos de una hora. Se carga en camellos o en la caja de un camión viejo y se vuelve a montar kilómetros más allá antes del atardecer. El hogar no es un lugar, es donde decides parar. Pero esta forma de vida se está apagando. Los inviernos son más duros, las sequías más severas y muchos nómadas abandonan la estepa por asentamientos abarrotados a las afueras de Ulaanbaatar. Aún así, casi un tercio de los mongoles sigue viviendo así, soportando inviernos de 40 grados bajo cero en tiendas que se mueven con las estaciones, aferrándose a una libertad que se les escapa entre los dedos. Pero, ¿y si hogar significara volver una y otra vez al lugar que intenta matarte? En las laderas del monte Merapi, Indonesia, aldeas enteras viven justo en la trayectoria de coladas de lava que las han destruido repetidas veces a lo largo de la historia. Las familias reconstruyen sus casas exactamente en el mismo sitio tras cada erupción, atraídas por la tierra volcánica fértil que alimenta sus cultivos, aún sabiendo que la montaña acabará reclamando de nuevo su terreno. Pero en la cercana Java, las familias no solo conviven con el peligro volcánico, bajan a él para trabajar. En las montañas de Java Oriental, donde picos volcánicos perforan el cielo indonesio, hay un cráter que brilla como una herida en la tierra. El volcán Kawah Ijen alberga un lago tan ácido que disolvería metal, rodeado de acantilados que lloran azufre amarillo como lágrimas antiguas. Por la noche, el cráter arde con fuego azul eléctrico, gas sulfúrico que se enciende al contacto con el aire. Un volcán que literalmente brilla en la oscuridad. Y en este prodigio tóxico donde el aire puede matar y el suelo quema azul, familias enteras vienen a trabajar cada día. Los mineros bajan al cráter al amanecer con casi ninguna protección. Solo pañuelos contra gases tan corrosivos que hacen sangrar los pulmones. Cortan trozos de azufre puro con herramientas simples. Cargan cestas hasta que pesan 90 kilos, casi lo que pesa un hombre adulto. Luego empieza la brutal ascensión, arrastrando ese peso aplastante por senderos que pondrían a prueba a cualquier escalador. Suben respirando aire que quema la garganta en cada inhalación. Por esto ganan el equivalente a unos pocos dólares al día. Mientras turistas se agolpan en el borde para fotografiar las llamas azules, los mineros arriesgan la vida para alimentar a sus familias. Este es su despacho. Su trayecto diario los lleva al mismísimo infierno. En las remotas montañas de Yemen, un pueblo desafía la gravedad misma. Haid al-Yasil se aferra a una enorme roca. Sus casas de piedra están construidas directamente sobre la antigua formación rocosa. Erigido hace 500 años como protección contra bandidos y ataques tribales, este pueblo crece desde la montaña misma, con viviendas excavadas en grietas y posadas en repisas estrechas.
Pero los verdaderos maestros del desierto nunca necesitaron muros. En los desiertos más hostiles del mundo, donde las temperaturas matan y el agua está a días de distancia, familias nómadas han perfeccionado la supervivencia en uno de los entornos más agresivos del planeta. Navegan dunas interminables sin mapas ni GPS. Solo con la memoria transmitida de generación en generación y estrellas que han guiado a sus antepasados durante milenios. Cada grano de arena cuenta una historia si sabes leerlo. Los camellos, barcos del desierto, lo proporcionan todo. Carne, leche, refugio y combustible mientras transportan civilizaciones enteras por vacíos que se tragarían ciudades. Las temperaturas oscilan de días abrasadores a noches heladas en cuestión de horas. Tormentas de arena convierten el día en noche sin aviso. Y las fuentes de agua están separadas por días de marcha. Un giro equivocado puede significar la muerte. Aún así, familias enteras desmontan sus campamentos y recorren miles de kilómetros por este erial cada pocas semanas. Pero en el siguiente lugar, estar a cielo abierto no es una opción. Cada otoño en Churchill, Manitoba, los osos polares invaden las calles. Hay más osos que personas. Salir a trabajar se convierte en un riesgo calculado. Los vecinos dejan los coches sin cerrar para ofrecer refugio, porque cuando un depredador de 1000 kilos decide que tu calle parece interesante, tu mejor defensa puede ser el Honda de otro. El pueblo incluso tiene una cárcel para osos polares, una instalación donde encierran a los reincidentes antes de trasladarlos lejos de los barrios humanos. Aquí, al borde de la bahía de Hudson, la civilización existe por la gracia de criaturas que podrían acabarla de un zarpazo. Y el aislamiento no termina ahí. La isla Pitcairn es uno de los lugares habitados más remotos del mundo, flotando en el Pacífico Sur a miles de kilómetros de cualquier parte. En 1790, 9 amotinados del HMS Bounty encontraron este punto volcánico y quemaron su barco para evitar ser capturados. Hoy solo viven allí 50 personas, todas descendientes de aquellos 9 amotinados. El barco de suministros llega solo 4 veces al año. Perder uno significa esperar meses al siguiente. Pero algunos lugares hacen que el aislamiento parezca el paraíso. En la depresión de Danakil, Etiopía, el pueblo de Hamed Ela existe en lo que podría ser el entorno más hostil que los humanos hayan llamado hogar. Las familias viven en chozas tradicionales, afar hechas de esteras tejidas y armazones de madera, estructuras tan básicas que parecen refugios temporales. Y sin embargo han sido hogar de las mismas familias durante generaciones. El pueblo se asienta sobre una llanura de sal donde las temperaturas superan regularmente los 50 grados centígrados, convirtiéndolo en uno de los lugares permanentemente habitados más calurosos de la Tierra. Y luego está el paisaje infernal justo al otro lado de la puerta. Pozas de ácido verde neón burbujean como advertencias radiactivas. Volcanes exhalan gases tóxicos y géiseres disparan agua hirviendo hacia un cielo que nunca se enfría. Aún así, la gente vive aquí, extrayendo sal a 45 grados centígrados, cortando losas blancas de la tierra con herramientas manuales mientras están rodeados de paisajes que parecen sacados de ciencia ficción. En las cumbres de Austria, los turistas se registran voluntariamente en lo que podría ser el hotel más peligroso del mundo. Elevado sobre el lago Wolfgang,
El Schafberg se alcanza por un ferrocarril cremallera histórico que lleva pasajeros desde 1893. En la cima, un hotel de montaña se encarama donde los huéspedes se despiertan a pocos pasos de un precipicio vertical que cae casi 2000 metros hasta el valle. En Austria construyeron arriba, pero en España construyeron abajo. En las colinas de Andalucía, el pueblo español de Setenil de las Bodegas resolvió el problema de la arquitectura de la forma más insólita, apenas molestándose en construir. Barrios enteros desaparecen bajo enormes salientes rocosos, con casas que se adentran tanto en el acantilado que no tienen pared trasera. Las calles corren directamente bajo losas gigantes de piedra que han estado ahí millones de años, convirtiendo al pueblo en un sistema de cuevas viviente donde la naturaleza proporciona el techo y los humanos solo rellenaron los huecos. Esto no se hizo por belleza, sino por supervivencia contra el sol español implacable. Mientras el resto del país se asa, Setenil permanece fresco de forma natural bajo la sombra perpetua de su techo de piedra ancestral, convirtiendo millones de toneladas de roca aplastante en el mayor tesoro del pueblo. Pero el Ártico tiene su propia versión de vivir bajo gigantes. En Ilulissat, Groenlandia, los habitantes se despiertan con truenos que no vienen de tormentas, sino de icebergs del tamaño de rascacielos que se parten y caen al mar. Este pueblo ártico se asienta bajo un fiordo donde muros de hielo colosales se alzan en el horizonte, empequeñeciendo las casas que se apiñan en la orilla. La única forma de salir es navegando entre esos gigantes congelados hasta el océano abierto. Navegar un laberinto donde un giro equivocado puede significar quedar aplastado por miles de años de hielo comprimido. Cada año se desprenden aquí más de 35.000 millones de toneladas de hielo. Es el mismo fiordo que una vez envió el iceberg del Titanic a la deriva por el Atlántico. Los habitantes se despiertan cada día viendo cómo el mundo se remodela literalmente, con un trueno ensordecedor tras otro. Si el video te gustó, suscríbete ahora mismo para más historias extremas como esta. Pero mientras Groenlandia lucha contra el aislamiento, Brasil enfrenta el extremo opuesto. Aferrada a las laderas de Río, Rocinha demuestra que cuando una ciudad no te da espacio, tú te lo tomas. Este laberinto vertical de casas de hormigón alberga a más de 100.000 personas en pendientes tan pronunciadas que las calles se convierten en escaleras. Construida sin permiso y sostenida por pura voluntad, es una ciudad dentro de otra que crece hacia arriba cuando no puede crecer hacia afuera. Pero algunas comunidades prefieren un poco más de espacio personal. En los valles remotos del Himalaya indio, el Valle de Spiti existe como una de las regiones habitadas más altas del mundo, donde aldeas enteras sobreviven a altitudes que dejan sin aliento a la mayoría de los visitantes. Para llegar a este desierto helado, hay que recorrer algunas de las carreteras de montaña más traicioneras del planeta. Pistas de tierra de un solo carril talladas en acantilados, donde un error significa caer 1000 metros. Cortadas del mundo 6 meses al año por nieves imposibles, estas comunidades sobreviven en aislamiento total a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Monasterios se aferran a laderas áridas que parecen más Marte que la Tierra, mientras las aldeas se acurrucan contra vientos que congelan la piel expuesta en minutos. Con una temporada de cultivo de apenas unos meses, los habitantes deben almacenar comida y combustible suficientes
para sobrevivir medio año de temperaturas bajo cero. Algunas ciudades se construyeron para ser vistas. En Georgia, una ciudad se construyó para desaparecer. Desde el fondo del valle, Barcia parece solo un acantilado desnudo de piedra erosionada. Pero dentro se esconde uno de los grandes secretos de la historia. En el siglo XII, toda una ciudad fue tallada a mano en lo que parecía una pared de roca sólida. Lo que parece piedra natural es en realidad un panal de más de 500 cuevas, conectadas por túneles que serpentean a través de 13 iglesias ocultas y cámaras reales. 20.000 personas vivieron alguna vez dentro de este acantilado. Durante siglos, ejércitos pasaron frente a Barcia, viendo solo una montaña vacía. La ciudad permaneció perfectamente camuflada hasta que un terremoto partió la pared y reveló ventanas, puertas y escaleras talladas en la roca. Hoy puedes ver las enormes salas donde la fachada de la montaña se derrumbó, mostrando al fin uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos jamás escondidos a plena vista. Pero los lagos de Camboya presentan su propio truco de desaparición, uno que ocurre 2 veces al año. En el centro de Camboya, el lago Tonle Sap se transforma con las estaciones como un gigante que respira. En los meses secos se reduce a una cuenca modesta, pero cuando llegan las lluvias se hincha 6 veces más, tragándose paisajes enteros y obligando a comunidades a subir con las aguas. Casas, escuelas e incluso templos se equilibran sobre zancos o balsas, ascendiendo con las inundaciones. Algunos descansan sobre zancos de casi 10 metros de alto, reconstruidos una y otra vez cuando la madera se pudre con los monzones. Aquí, la vida está atada a cuerdas y vigas de madera. El suelo firme es solo un recuerdo entre inundaciones. En Cataluña, el monasterio de Montserrat se aferra a agujas rocosas que brotan de la tierra como una hoja de sierra gigante. Desde lejos, la montaña parece tallada por una sierra cósmica. Sus picos dentados perforan el cielo a 1.200 metros sobre el valle. Durante siglos, los peregrinos escalan senderos casi verticales con nada más que fe y uñas, ascendiendo acantilados que desafiarían a escaladores modernos. Los monjes benedictinos que construyeron aquí no buscaban comodidad. Buscaban un aislamiento tan absoluto que solo los verdaderamente devotos hicieran el viaje. La leyenda susurra que el mismísimo Santo Grial estuvo oculto entre estas agujas imposibles, añadiendo mito a lo que ya era el monasterio más improbable jamás concebido. En las nevadas montañas del centro de Japón, el pueblo de Shirakawa-go se acurruca bajo tejados de paja, diseñados para soportar las nevadas más fuertes del planeta. Estas casas Gashosukuri con tejados inclinados que parecen manos en oración pueden aguantar cargas de nieve que aplastarían edificios normales. No muy lejos, el monte Ibuki ostenta el récord mundial de la mayor nevada medida en un solo día. 11 metros 88 centímetros. A medio mundo de distancia, el calor del desierto exigía su propia solución arquitectónica. En la ciudad desértica tunecina de Matmata, familias enteras han desaparecido bajo la tierra. Sus casas son invisibles desde arriba, solo misteriosos agujeros en la arenisca que bajan a patios circulares y redes de habitaciones excavadas en lo profundo. Cada complejo es un mundo secreto de salas que permanecen frescas todo el año.
Y si pensaste que algunos de los lugares de este video eran extremos, espera a ver Madagascar, una isla donde los árboles parecen diseñados por extraterrestres, paisajes que se parten como otro planeta y gente que ha prosperado en sitios que ni siquiera parecen reales. Suscríbete si quieres descubrir la isla más extraña del mundo.